Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarlos en esta mañana, en la cual la Universidad de La Serena, junto al Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades y a la Fundación Sarah Ryer de Erasmus, le da la más cordial bienvenida a esta actividad y les agradece su presencia en esta significativa conferencia, donde contaremos con la presencia de la doctora Alex Hanson, experta en educación y creadora del programa Alfadeca, a quien agradecemos su participación en esta mañana y quien nos presentará la conferencia denominada La arquitectura y plasticidad cerebral como componentes claves del aprendizaje de la lectoescritura. Para dar inicio a esta significativa ceremonia, queda con ustedes la rectora de la Universidad de La Serena, la doctora Luperfina Rojas Escobar, quien dará un saludo de bienvenida a todos los presentes. Señora directora ejecutiva de la Fundación Sarah Ryer de Erasmus, señora Mariana Sanfuentes hasta Burruaga, señor vicerrector de investigación y posgrado, doctor Eduardo Note Cuello, señor decano de la Facultad de Humanidades, doctor Cristian Noemi Padilla, señor decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Empresariales y Jurídicas, doctor Fabián Araya Palacios, señor director del Departamento de Educación, doctor Héctor Bugueño Egaña, señores autoridades de la Universidad de La Serena, señores y señoras representantes de instituciones de educación pública y privada, señoras y señores profesores de establecimientos educacionales de la región de Coquimbo, distinguida expositora invitada, la señora Alex Hanson, señoras y señores funcionarios, funcionarias, académicos, académicas, invitados especiales, señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Es un agrado para mí como rectora de la Universidad de La Serena recibirlos en esta importante actividad organizada de manera conjunta entre el Departamento de Educación de nuestra institución y la Fundación Sarah Ryer de Erasmus, instancia que nos permite contar hoy con la destacada conferencista a quien le damos la más calurosa bienvenida, la señora Alex Hanson, experta en educación y creadora del programa Alfadeca, a quien agradezco especialmente vuestra importante presencia en nuestra institución. La conferencia que escucharemos a continuación se denomina La arquitectura y plasticidad cerebral como componentes claves del aprendizaje de la lectoescritura, una temática de suma relevancia en el actual sistema escolar chileno, que enfrenta la recuperación de los aprendizajes que fueron débilmente desarrollados a propósito del cierre de escuelas y colegios durante la pandemia, impactando especialmente en las habilidades lectoescritura de los más pequeños. De acuerdo al sondeo realizado por el Ministerio de Educación en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y las escuelas de gobierno y sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 81% de los directores de colegio y escuela perciben que en materia de lectoescritura el ciclo con mayor retraso es el ubicado entre el primero y cuarto básico, vale decir, en niños entre 6 y 9 años. De acuerdo a los expertos, complementariamente se están viendo dificultades, no solo para leer, sino para también decodificar, lo que implica asociar los sonidos con las palabras, junto con el proceso de comprensión. Un informe realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, y la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, sobre la educación en tiempos de pandemia, reveló que si bien no se puede determinar con certeza el impacto que tendrá la crisis producto de la pandemia en la implementación curricular, sí se prevé una profundización de las diferencias de los logros de aprendizaje, existiendo cierta convicción que las habilidades de lectoescritura se debilitaron por la suspensión de clases presenciales.
El informe menciona que algunas de las competencias que fueron impactadas por la contingencia sanitaria son que los estudiantes de segundo y tercero básico no conocen todo el abecedario, no pueden escribir su nombre y no pueden identificar palabras de uso frecuente, lo que se traduce en un nivel lector muy bajo. De esta forma, durante el periodo más agudo de la pandemia, en el que no hubo clases presenciales, el Ministerio de Educación trabajó en la priorización curricular para tratar de mitigar los efectos del encierro en el aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, el estudio de educación y competencias elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el año 2018 señaló que el nivel de comprensión lectora, matemáticas y ciencias de los chilenos de 15 años se encuentra entre los más bajos del grupo de países que conforman esta importante organización. Además, reveló que solo el 1,6% de los adultos alcanza los niveles más elevados de competencia en comprensión lectora, en comparación con el 10,6% del promedio de dicho organismo. Dentro de las razones que explican este fenómeno encuentran lo motivacional, pedagógico, la lectura obligada y evaluada, y el volumen lector, ya que la cantidad de minutos diarios que se les dedica es acotada, lo que incide en la habilidad lectora. Respecto de este último punto, el informe COVID-19 sobre la educación en tiempos de pandemia, elaborado por la CEPAL en colaboración con la UNESCO, advirtió que la digitalización de la enseñanza profundiza la brecha educativa. En Chile, el 86% de los estudiantes de cuarto cuartil cuenta con un computador portátil, mientras que en el primer cuartil el porcentaje baja a apenas un 53%. Todos los antecedentes antes expuestos son datos de la causa que, como institución de educación superior estatal, nos motiva y obligan a poner en conocimiento estos antecedentes y organizar actividades cuyo objetivo es conocer, por medio de la voz de expertos y expertas, elementos que nos ayuden a aportar en la formación de los futuros profesores de Chile. En este sentido, nos sentimos honrados de contar hoy con el apoyo de la Fundación Sarah Ray de Erasmus y de la profesora Alice Anson, que generosamente compartirá sus conocimientos para que contemos con elementos que nos permitan mejorar en este proceso que, sin duda, es clave para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. No quisiera despedirme sin agradecer también al director del Departamento de Educación, el doctor Héctor Bugueño, por generar este vínculo que nos permite contar como institución con esta destacada conferencista. Gracias a todas y todos por vuestra participación. Sigamos juntos y juntas trabajando para encontrar herramientas que permitan mejorar el desarrollo de nuestra educación chilena. Que esta jornada sea tremendamente exitosa. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida de la rectora de nuestra Casa de Estudios, la doctora Luperfina Rojas Escobar. A continuación nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Sarah Ray de Erasmus, Mariana Sanfuentes Astaburuaga, quien nos dirigirá a los presentes un saludo. Muy buenos días. Agradezco a todas y todos por su presencia esta mañana. Me sumo a los vocativos ya mencionados y saludo a las autoridades universitarias, académicos, docentes y especialmente saludar y agradecer a la rectora de la universidad, la doctora Luperfina Rojas, que nos acoge en esta Casa de Estudios hoy, y también, por supuesto, al director de Educación, Héctor Bugueño,
y a toda la comunidad educativa que nos acompaña. Estamos muy contentas y agradecidas de la invitación que hemos recibido por parte del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena para estar presentes como fundación hoy con la conferencia de Alex Anson, creadora de nuestro programa de lectoescritura Alfabeca. La Fundación Sarah Ryer de Erasmus es una fundación familiar sin fines de lucro que cree en el poder de la educación para transformar vidas. Nace el año 2012 generando círculos de aprendizaje de equipos directivos y docentes en la comuna de Cerro Navia. El año 2018, el escenario de aprendizaje en lectoescritura era complejo. El 60% de los estudiantes de segundo básico no lograban aprendizajes adecuados de lectura y cerca del 58% de los estudiantes de cuarto básico no comprendían lo que leían. Es por ello que nuestros fundadores deciden apoyar la educación de niños y niñas con el propósito de lograr que todos los estudiantes al finalizar segundo básico lean comprensivamente por medio del programa Alfabeca y de la instalación de las prácticas docentes efectivas, para que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. El programa nace del trabajo colaborativo de Alex Anson junto a docentes y directivos de 4 escuelas de la comuna de Cerro Navia y basado también en prácticas exitosas a nivel mundial. Del trabajo inicial con 5 aulas, el año 2018, pasamos a 159 aulas este 2023, con presencia en 20 comunas del país, principalmente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y región metropolitana. Hemos aprendido mucho de lo que funciona en el trabajo con las escuelas. Y es nuestro propósito también instalar prácticas efectivas y generar un clima de mejora continua en las comunidades educativas. Entonces, ¿cómo apoyamos a las escuelas? Acompañamos a docentes y equipos directivos a través de mentorías y visitas periódicas a las escuelas, que permiten la retroalimentación, el análisis y monitorear los avances de niños y niñas. Instalamos competencias docentes con el modelo de formación llamado Superprofe, a través de talleres que dicta Alex Anson y promoviendo el intercambio de buenas prácticas entre docentes. Contamos con recursos pedagógicos y materiales de aula que contemplan los libros Alfabeca para primero y segundo básico y el nuevo libro Trampolín Alfabeca, desarrollado especialmente para abordar las necesidades educativas especiales de los estudiantes pertenecientes al programa de integración que hemos entregado a todas las escuelas Alfabeca este año. Este libro nos enorgullece como equipo, porque es el resultado del trabajo colaborativo junto a profesionales y docentes de las comunidades educativas, y también porque el programa Alfabeca es el primer programa de lectoescritura en el país que cuenta con un libro que aporta a la inclusión de todos los niños y niñas en el aula. Cada libro cuenta con guías docentes, porque queremos facilitar el desafío de las y los docentes de enseñar a leer y escribir. Así como innovamos con Trampolín Alfabeca, en pandemia la Fundación transformó su programa de lectoescritura a formato televisivo con Alfabeca TV. Producto del cierre de las escuelas, queríamos aportar al aprendizaje a través de la televisión, considerando que no todas las casas contaban con acceso a Internet y que muchas veces se hacía difícil la conexión a las clases. Son 63 capítulos de 10 minutos y cada capítulo está vinculado con ejercicios de los libros Alfabeca a través de códigos QR, por lo que muchos docentes utilizan Alfabeca TV en el aula para reforzar los aprendizajes de los estudiantes. Alfabeca TV fue producido por los ganadores del Oscar, Punk Robot Studios, y se puede ver en NTV, que es el canal educativo cultural de TVN, y también en la página web alfabecatv.com. Y además es parte del plan de reactivación del Ministerio de Educación. También apoyamos a las escuelas con la evaluación formativa de CATEST, que se aplica al inicio y a fin de año y que permite conocer los resultados de los aprendizajes de niños y niñas, además del monitoreo de avances que realizamos. Este año 2023 ampliamos el alcance territorial de nuestro trabajo a 20 comunas de Chile y estamos trabajando con 156 docentes de 59 escuelas, impactando en el aprendizaje de 4.150 niños y niñas.
Partimos el 2018 y hemos crecido rápidamente gracias al apoyo de empresas comprometidas con la educación, como es la Compañía Minera del Pacífico, CMP, que nos apoya en el trabajo que realizamos en la región de Coquimbo junto al SLEP Puerto Cordillera. Nos contactan de muchas escuelas solicitando contar con el programa Alfadeca, y para dar respuesta a esa necesidad necesitamos contar con el apoyo de más socios estratégicos en esta tarea. Hoy más que nunca cobra sentido el desafío de trabajar para que niños y niñas aprendan a leer y a escribir. La rectora nos dio un acabado diagnóstico de la situación que enfrentamos como país y también a nivel latinoamericano y, ¿por qué no, a nivel mundial? Las pérdidas de aprendizaje han sido altas producto de la pandemia y esta brecha no disminuye mientras los estudiantes avanzan en su educación, ya que la lectura es una habilidad transversal para todos los aprendizajes. Es por ello que hemos conformado la red Por un Chile que lee, a la que se han sumado más de 100 organizaciones para unar esfuerzos desde la sociedad civil, la academia, comunidades educativas y el Ministerio de Educación. Necesitamos emprender una acción urgente y sostenida para el bienestar de los niños y niñas de nuestro país y para no aumentar aún más las brechas y desigualdades ya existentes. Los invito a sumarse a este desafío. Muchísimas gracias. Agradecemos el saludo de la directora ejecutiva de la Fundación Sara Rayer de Erasmus, Mariana Sanfuentes, hasta Uruaga. A continuación, dejo con ustedes al director del Departamento de Educación de la Facultad de Humanidades, el doctor Héctor Bugueño Egaña, quien se dirigirá a los presentes. Muy buenos días. También me adhiero a los vocativos de nuestra distinguida rectora. Un saludo especial, por cierto, a los estudiantes, académicos y a nuestras invitadas. A Alex, muy bienvenida, y por cierto también a nuestra apreciada Mariana. La educación, eso es lo que nos convoca. Las formas en que organizamos la enseñanza y el aprendizaje a lo largo de la vida ha desempeñado durante mucho tiempo un papel fundamental en la transformación de las sociedades humanas. La educación es la forma en que organizamos el ciclo intergeneracional de transmisión y creación conjunta de saber. Nos conecta con el mundo y con otras personas. Nos expone a nuevas posibilidades y refuerza nuestras capacidades de diálogo y acción. Pero para dar forma al futuro que queremos, la propia educación debe transformarse. Por ejemplo, es insoslayable abordar los nuevos desafíos acerca de la lectoescritura. Tal como dijo nuestra distinguida rectora, la prueba SIMS de 2022, realizada luego de la pandemia a cuartos básicos y segundos medios del país, mostró una baja significativa respecto de versiones anteriores. En lectura, el promedio de cuarto básico es de 267 puntos, 4 menos que la última vez que se midió el año 2018. Un 32% de los estudiantes presentó un nivel insuficiente, porcentaje que se eleva al 53% sobre los de los del segundo medio. Luego de los resultados acerca de lectoescritura, especialmente en niños de primer ciclo básico en Chile, vemos necesario potenciar la lectura, promoviendo en las escuelas mayor flexibilidad en la selección de textos innovadores, pero muy relevante, revisar las estrategias didácticas para abordar la forma más efectiva y profunda de enseñar a leer y escribir a nuestros niños y niñas. Así como el déficit de comprensión lectora es prominente en niños y niñas en condiciones de pobreza, hay que también poner mucha atención. Diversos estudios han revelado que los adultos del país presentan analfabetismo funcional, es decir, no pueden leer de forma eficiente para funcionar en el mundo o en la sociedad. Otras investigaciones sostienen que la problemática de la enseñanza de la escritura debe ser abordada desde una perspectiva contextualizada, en base al menos 2 dimensiones. Su condición de habilidad que se adquiere mediante enseñanza directa y su condición de proceso social y cultural. Ambas dimensiones
contribuyen a que la escritura sea una actividad compleja en que confluyen procesos cognitivos, lingüísticos, sociales y culturales. Por otra parte, la neuroplasticidad también tiene importantes indicaciones o implicancias en la adaptación humana al cambio ambiental y técnico. Como sostienen algunas investigaciones, las personas de todas las edades, no solo los niños, se verán cada vez más obligados a aprender a vivir en un planeta dañado. La neuroplasticidad también entra en juego a medida que cada vez más personas se dedican a la lectura digital en pantallas en todo el mundo. Han surgido una creciente preocupación acerca de la facilidad de distraerse, la dificultad de mantener la atención de forma prolongada y el aumento de los modos de lectura tabulares y de hojear. Nuestro conocimiento actual de las formas en que el cerebro se reajusta para mejorar sus capacidades, para emprender las tareas que se le presentan, es un recordatorio útil de que la lectura lineal asociada a la letra impresa es una tarea neurológica tremendamente compleja. Un gran número de investigadores dedicados a estudiar el paso de la información oral a la escrita en diferentes culturas ha señalado la importancia cultural y biológica de esta práctica para la humanidad. Como sostienen algunos, en cierto sentido los humanos nos hemos estado, comillas, pirateando a nosotros mismos durante bastante tiempo y muchos sugieren, no sin razón, que con el tiempo nos adaptaremos a las nuevas tecnologías de lectura que tenemos delante. Para los futuros de la educación, no habría que elegir entre la lectura digital o impresa. Para capacitar a los estudiantes a ejercer diversas culturas de lectura, los docentes tendrán que asegurarse de que los estudiantes estén expuestos tanto a la lectura lineal como a la tabular. Los textos impresos y digitales deben considerarse formatos complementarios y esenciales. En el contexto anteriormente descrito, es para quien habla un verdadero orgullo presentar a nuestra conferencista, la destacada educadora Alix Anson. Alix estudió educación en la Universidad de Cambridge y cuenta con una especialidad en enseñanza de niños y niñas con dislexia y dificultades específicas. Cuenta con más de 30 años de experiencia enseñando en diversas escuelas del Reino Unido y 5 años en España. También es coautora de una serie de libros de alfabetización en inglés llamado Wordblaze, publicados en Rising Star, parte del grupo Hader, en 2015 y ahora se utilizan en más de 300 escuelas del Reino Unido. Es creadora experimentada de talleres y capacitaciones para docentes y entiendo que disfruta plenamente todo lo que ha aprendido y también brindar apoyo práctico a otros maestros y maestras. Alix tiene una dilatada trayectoria en la enseñanza de la lectoescritura y en el dominio de los conceptos básicos de las matemáticas. Es especialista en la creación de recursos multisensoriales basados en evidencia de la neurociencia que consideran lo que mejor funciona para los estudiantes desde la práctica y para fortalecer la arquitectura de su cerebro. Es creadora y autora del programa Alfadeca de lectoescritura para la Fundación Sarah Ryer de Erasmus, con sede en Chile. Lanzado en 2018, el programa Alfadeca tiene como objetivo enseñar a leer y a escribir a niños y niñas de primero y segundo básico. Ofrece una nueva combinación de técnicas multisensoriales gracias a su alfabeto visual único y a una estructura acumulativa clara diseñada para proveer un camino hacia el éxito, para que sea aplicado por docentes y sus familias. Como parte del programa, Alix diseñó y realizó un programa en línea llamado SuperProfe, ofrecido a los equipos de aula de primero y segundo básico con foco
en 4 ámbitos: planificación, técnicas de enseñanza multisensorial, clima de aula y evaluación. En respuesta a la pandemia del 2020, el programa Alfadeca fue adoptado, como bien lo dijo Mariana, a un formato televisivo por la productora Pan-Robeck, ganadores de un Oscar, y que se lanzó en Chile a través del canal TV Educa Chile, y que hoy se emite por NTV, que es el canal educativo de Televisión Nacional. Apreciada Alix, es un honor y un privilegio contar con tu aporte generoso, un aporte que va a impactar a niños y niñas de nuestro país. Muy bienvenida. Bien, y con ese saludo del director del Departamento de Educación y con esa excelente presentación que hizo de nuestra invitada, invitamos a la señora Alix Anson a acompañarnos en esta mañana con su conferencia. Muchas gracias. Pues quiero dar las gracias a todos. Señora rectora, sus palabras tan importantes para nosotras. Al señor el director de educación, muchísimas gracias, sus bienvenidas, sus intereses en este tema tan importante para todos. A la Universidad de Serena, para mí es un honor y gran honor, pero también un gran placer estar aquí con todos ustedes para compartir lo que hemos aprendido en terreno con el proceso de lectoescritura durante los últimos 5 años. Entonces, con esto quiero también hoy hablar de algo aún más importante que podemos ver, que podemos hablar de algo que realmente hace falta un cambio. Hace falta proporcionar un cambio, porque las investigaciones de la Universidad de los Andes el año pasado nos dijo esto, que 96% de los alumnos al final del primero básico no conocen sus letras. Y también tuvimos una reunión con ellos la semana pasada y nos dijo otra cifra muy importante, que a finales de noviembre el promedio de letras conocidas por estos estudiantes eran 13. 13 letras, menos de la mitad de las letras del abecedario. Entonces tenemos que empezar por ahí, como dicen los investigadores, tenemos que empezar ahí, con las letras y cómo podemos crecer la conectividad entre sonido, imagen y la confianza de utilizarlo con sus sílabas y sus palabras. Entonces, también sabemos cuál es el contexto, un contexto muy importante. Y también sabemos todos los desafíos de la pandemia, pero en 10 años es que no ha cambiado muchísimo. Y yo creo que ahora realmente es el momento de cambio. Podemos proporcionar un cambio. Y entonces, ¿cómo podemos ofrecer este cambio? ¿Qué hemos nosotros aprendido de que funciona en terreno? Es por eso que voy a hablar hoy de 3 elementos, del circuito de deprivación y los circuitos neuronales, y también de los elementos claves para lectoescritura, que podemos ofrecer una combinación nueva que funciona. Y también apoyando la neurofisicidad y un resumen visual, para que tenemos todos una visión de lo que se trata lectoescritura. Y no tiene que ser algo muy complicado, pero también algo que podemos memorizar y comunicar no solamente a nuestros docentes, a sus familias, a los estudiantes también. Entonces, también quiero mencionar esto porque entra tanto en el contexto de la arquitectura cerebral, que el Banco Mundial nos ha dicho que todos los niños deberían leer a los 10 años. La lectura es una puerta de entrada para el aprendizaje. Y si no pueden hacer esto, es que tendrán una pobreza de aprendizaje, porque entra en todo. Entra no solamente en la escuela, en la vida, en su trabajo, sus familias, entra en la salud, porque también entra en la arquitectura cerebral, que si no hemos hecho las conexiones muy tempranos, no podemos utilizar nuestro cerebro a su máximo potencial. Entonces voy a hablar bastante de esto para empezar hoy, porque también los
Investigadores de la Universidad de Harvard nos han dicho esto, que las experiencias tempranas afectan la calidad de la arquitectura cerebral, estableciendo un cimiento sólido o frágil para todo el aprendizaje, la salud y las conductas posteriores. Entonces, ¿cómo podemos conectar los dos lados del cerebro? Lado al izquierdo, que tiene todos los sonidos, con el lado a la derecha, que tiene todas las imágenes, la creatividad. ¿Cómo podemos crear una autopista entre los dos para empezar? ¿Y por qué es importante hacerlo? ¿Por qué no podemos hacer un poco de esto, un poco de esto? Porque sin la autopista no tendremos el medido para enviar el tráfico de la forma de la arquitectura cerebral, que es la comprensión. Para entender lo que dice un texto, tengo que relacionar las dos cosas a la vez, sin pensar en lo que dice cada letra, cada sílaba, sin decodificar la palabra, porque conozco la palabra por su forma global. Y es por esto que vamos a enseñar lo que para nosotros ha funcionado para hacer esta conectividad desde el principio. Porque si no tenemos la autopista, ¿qué va a venir? Pues, unas dos cosas antes. Es que últimamente también hemos visto unas investigaciones muy recién hechas de la Universidad de Cambridge, combinado con Warwick y Fudan en China, de realmente que hace una diferencia la lectura en el proceso de formación de la arquitectura cerebral. Y realmente hace una diferencia al volumen del cerebro. También nos dice esto, otro estudio recién hecho de este año también en los Estados Unidos. Y también han visto que los alumnos que tienen muchos desafíos en casa tienen menos volumen cerebral porque los caminos dentro de su cerebro tienen que sobrevivir y no pueden trabajar el proceso más avanzado de trabajar el pensamiento crítico, lo que precisamente puede ofrecer un camino para salir del ciclo de deprivación. Entonces, justamente vamos a continuar con este ciclo si no podemos conectar los dos lados y ofrecer un camino sencillo para salir y con una arquitectura muy fuerte. Y lo que hemos visto también, una cifra muy interesante de Chile, es que si entra bullying en las escuelas, que tiene un impacto en Chile más fuerte que en todos los países que han medido el UNICEF en el año 2018. Un impacto muy, muy fuerte. Y las cifras en Chile de bullying son medianos, pero dicen que unos 37% de los estudiantes en nuestras aulas tienen un elemento, una ocasión de bullying dentro de cada mes, a veces dentro de cada semana. ¿Y qué es el impacto que tiene aquí en Chile? Es esto. Es un impacto muy, muy profundo. Entonces, no solo se trata de lectoescritura, se trata del clima de aula, también de ofrecer un damiento muy fuerte de cómo es el proceso de escribir, cómo son las clases. ¿Por qué? Porque todos hablan de los 10 años. Porque van a venir la poda biológica. Eso a mí me dio un susto, primera vez oído. Es que el cerebro no puede crecer así tan rápidamente como lo hace en los primeros años, no hay espacio. Entonces, para ser un cerebro eficaz, va a venir la poda biológica. Y eso para nosotros es tan importante, saber y explicar a nuestros docentes que tenemos una ventana de oportunidad entre 6 y 10 años para crecer la automaticidad lo máximo posible. Porque si no hemos creado esta autopista entre los dos lados para cortar el cerebro, los caminos no utilizados tantos, no reforzados, y así los niños no tendrán la autopista para su vida. Eso para mí es casi lo más importante de lo que vamos a ver hoy.
Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ofrecer? Necesitamos realmente hacer algo un poco distinto. Tenemos mucha voluntad, tenemos mucha información, pero tiene que llegar a los estudiantes, hay que llegar. Entonces, necesitamos un base informado por la ciencia del cerebro. Y tenemos también que decir que no pasa nada si tenemos dificultades. Bienvenidas son los problemas que vamos a encontrar, porque así podemos aprender. Tenemos que tomar un poco de riesgo y enseñar a nuestros estudiantes también que no pasa nada si entran en problemas. Es el pozo de aprendizaje, pero estamos en este momento. Estamos quizás en un pozo donde tenemos que salir después de la pandemia. Entonces tenemos que aprovechar de todo lo necesario para hacerlo. Porque la enseñanza es más que impartir conocimiento, es inspirar el cambio. Y eso para mí es lo más importante. Entonces, lo que queremos hacer hoy es comunicar un poco de nuestra experiencia en terreno. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuáles son los cambios necesarios que han funcionado para nosotros? Hemos visto cambios en nuestras escuelas. Tuvimos un crecimiento muy grande dentro de muy poco, pero lo emocionante para nosotros como fundación es que vimos cada semana, cada mes, vimos cambios. Pero podemos ver los cambios en nuestros estudiantes, también en las docentes con su confianza. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues hay muchas maneras de llegar, pero hay que tener una visión. Hay que tener una visión a comunicar a todos. ¿Cómo es el proceso de lectoescritura? ¿De qué se compone? Pues para mí hay que empezar conectando los dos lados en este camino al principio, parte verde. Hay que conectar los dos lados y trabajar muchísimo con ojo, mano, movimiento, canciones, juegos, pintura, todo lo que se puede para conectar los dos lados, para que podamos entrar en la puerta principal de lectoescritura, las vocales. Y es por esto que hemos puesto a nosotros en nuestro programa las vocales en rojo, para que podamos ver exactamente dónde están y su importancia. Después vamos a crecer poco a poco la casita de lectoescritura durante primero básico. Vamos a agregar las consonantes, los más fáciles para empezar, después los más difíciles. Y vamos a hacerlo con un ritmo un poco más rápido, porque muchas veces hemos visto en nuestras escuelas que si se hace una letra por semana, no vas a llegar. No vas a llegar con tiempo y en noviembre tendrás 13 letras emprendidas. Entonces, lo que quiero ofrecer es el pensamiento de hacerlo de forma más rápido, hacer todo el código en el primer semestre del primero básico, para que haya tiempo para reforzar después en el segundo semestre. También vamos a trabajar muchísimo con las PAF, las palabras de alta frecuencia, porque una vez emprendido es como un banco de riqueza. Tenemos ya palabras, no tenemos que pensar lo que dicen, sabemos por memoria lo que dicen y así vamos a construir nuestra casita ladrillo por ladrillo. Y también enseñar el proceso de silabificación, directa, indirecta, en las ventanas, a cualquier palabra. Y una vez aprendido esta habilidad, es que se puede atacar a cualquier palabra, cualquiera. Y también reforzar con repetición. No repetición muy aburrido, pero con muchos ejercicios, con mucho semolina, plastilina, todo esto, para hacerlo repetición interesante. Entonces eso, más que nada, es lo que vamos a hacer en primero básico. Después, claro, y también en primero, pero vamos a agregar en segundo básico las gotas tan ricas de vocabulario, cada gotita que podemos atrapar. Combinar esto con la fluidez, la luz de fluidez, y así podemos llegar al arco iris de comprensión. Entonces, eso es nuestra visión de cómo funciona el proceso. Y ponemos esto en nuestras aulas y comunicamos esto a nuestros estudiantes para que sepan cómo funciona y dónde están en el proceso. Mostramos el camino. Y lo que hacemos después son estas 4 piezas. Tenemos unas conexiones muy poderosas para las letras, para empezar.
Hemos reducido casi los objetivos de aprendizaje, hacer 26 a la vez es muy complicado. Entonces, hacemos todos, pero tenemos el foco en aprender las letras, silabificación, palabras de alta frecuencia. Y también trabajamos con letra cursiva ligada. Un tema muy interesante, con muchas conversaciones, ya lo sé. Pero una vez aprendido cómo escribir con la letra ligada, es que tienes tu visión de la palabra global. Y fuimos la semana pasada a una escuela muy especial, Lo Ermida en Santiago, y ahí tuvieron todos sus estudiantes, desde pequeñito hasta más grande, escribiendo con letra ligada, porque Alfadeca había permeado toda la escuela. Se puede hacer. Hace falta un poco más trabajo al principio, lo reconozco, pero realmente vale la pena para proporcionar la fluidez necesaria, no solo para leer, pero también para escribir. También utilizamos mucho más las pistas visuales y motivamos con emoción. Enseñamos exactamente dónde están nuestros estudiantes en el proceso. Porque si podemos, y eso es el clave de todo lo que hacemos, si podemos conectar estas dos rutas del cerebro desde el principio y podemos trabajar conectando la ruta fonética con la ruta visual, tendremos un vínculo para siempre, un gancho. Entonces, hay que reconocer las dos rutas. Es muy importante ser capaz de hablar de forma fonética, letra por letra, pero es lento. Y lo que queremos con tiempo es repasar esta palabra gato, sus sonidos, a sus sílabas gato, y después a la forma global de la palabra. Requiere mucha práctica para llegar allí. Pero todos nosotros aquí no estamos leyendo ni letra ni sílaba por sílaba, estamos leyendo por forma global. Entonces hay que conectar las dos rutas desde el principio. ¿Pero cómo? Pues nosotros hacemos con estas tres opciones. Cada letra de nuestro abecedario tiene una imagen que coincide con la forma de la letra. Entonces no ofrecimos un árbol con una mayúscula, una minúscula. Es que ofrecemos un gancho para empezar. Empezamos con minúsculas porque los textos se escriben en minúsculas. Y también si ofrecimos letras mayúsculas para cada palabra parece un rectángulo. Rectángulo, grande, pequeñito. Y no es así, porque la forma de la letra, la forma visible, tiene mucho apoyo a la memoria global. Entonces empezamos exactamente con esto, con una imagen por cada letra y tenemos también el código de colores, con consonantes en azul y vocales en rojo. Y así se puede ver cómo crece la palabra en sus sílabas. Y tenemos el nombre Alfadeca porque también vamos a enseñar, una vez hecho las vocales, 2 letras por semana, para hacerlo un poco más rápido. Y vamos a enseñar 10 palabras, así lo deca, solo utilizando las letras que hemos ya aprendido. Entonces es un sistema muy acumulativo que con poco tiempo nos enseña no solamente las letras, las palabras, las sílabas, pero también las habilidades de cómo aprender a aprender. Porque estos son nuestros ganchos. Estos son nuestros ganchos. Tenemos aquí una imagen de 6 de nuestras letras, pero cada letra tiene la forma que coincide con su imagen. Entonces, desde el principio vinculamos los dos con un gancho y vamos a repetir este gancho para hacer la autopista dentro de los dos lados muy, muy fuerte desde el principio. Y también vamos a crecer, como he dicho, con las palabras de alta frecuencia, con sus 2 colores. Eso es libro A. Proponemos terminar libro A en mayo del primero básico.
Y entonces viene el libro B con las 10 consonantes que van a seguir. Y así tendremos todo el abecedario hecho en un semestre. Y así hay más tiempo para reforzar, para repasar, para jugar y hasta mucho más con las mayúsculas que van a entrar en libro C y también en libro D entramos con mucho más comprensión también. Pero así tenemos los vínculos hechos muy tempranos para que hay tiempo para repasar. Y también he mencionado un poco la lectura, las letras cursivas ligadas. Ofrecimos una línea verde para que se vea cuál es la altura de cada letra. Entonces ofrecimos mucho más pistas visuales de cómo funcionan las letras, pero de una forma muy sencilla también. Entonces cada paso del alfabeto empieza con esto, con el proceso de la etapa escribe. Porque así tenemos un ritmo y después tenemos una doble página cada día que tiene elementos y siempre hay algo muy creativo. Entonces, al momento de conocer su letra S, a la página siguiente, los estudiantes tienen que dibujar su serpiente y pensar cómo es su serpiente, internalizarlo. Hacemos muy poco de copiar. Aquí sí hay que copiar, pero realmente se trata de tapar, no solamente de copiar. Internalizar y también practicar muchísimo como clase con voces alegres, voces tristes, todas las palabras de forma coral. Queremos la participación de todos, que sea un proceso muy activo y no algo pasivo. Y así podemos repasar, ponemos los pósteres en la puerta de entrada de cada sala, podemos pasar al momento de irnos al recreo y vincular cada vez cuáles son las palabras de cada semana. Y sabemos que con unas 100, 200 palabras aprendidas, eso compone el 50% de los textos que vamos a leer. Es que hay una cantidad de palabras de alta frecuencia muy importante. En inglés es aún más, aún menos. Que con pocas palabras aprendidas llegarás a un 50% de lo que vas a leer en los textos y no tienes que pensar tanto en las palabras nuevas. Y también reconocemos muchísimo el proceso de memorizar, cómo funciona. Si pasas una cosa una vez sin repetir, vas a perder casi 90% de lo que has visto. Pero con repeticiones lúdicas, con acciones, con canciones, puedes crecer el vínculo y el camino entre los dos lados aún más. Y eso es lo que hay que hacer, porque niños sin problemas de dislexia a lo mejor necesitan unos 5 repasos para hacer el vínculo. Niños con dislexia a veces necesitan mucho más, quizás 10, 15, 20 repasos para reconectar un lado del cerebro con el otro. Así es muy importante proporcionar el proceso de cómo aprender y de repasar. Y por eso hace falta más tiempo en el segundo semestre del primero básico. Y así hemos hecho nuestros capítulos de Alfabetica TV, porque así se puede hacer, repasarlo 10 minutos cada uno, y hay 3 capítulos por cada paso del libro y hacen exactamente lo que hacen los libros. No hacemos algo distinto porque debemos repasar los mismos ganchos. Y también hemos visto que en cada clase hay 7 niños de PIE, 7 niños PIE con sus necesidades. A lo mejor hay mucho más, pero por ley hay 7 y al menos lo que queremos ofrecer es no un camino distinto, porque no queremos aislar a una cantidad de nuestros estudiantes, pero lo importante es profundizar y ofrecer un ritmo un poco más lento en lo que pueden repasar aún más las conexiones y hacer sus actividades, pero dentro de la misma sala, si se puede, o con los profesores pies, como quieran. Es por eso que hemos introducido el libro Trampolín para ofrecer este proceso dentro del segundo y primero básico. Y el libro también tiene categorías de memoria,
de corto plazo, grafomotricidad, y el profe puede mirar todo el menú de actividades que hay y seleccionar exactamente lo que hace falta para sus estudiantes, porque cada uno tendrá su perfil independiente. Entonces es como no tiene una secuencia como tienen los libros, porque tiene la posibilidad de seleccionar exactamente para su estudiante lo que necesita. También emoción. Es muy, muy, muy importante celebrar el proceso, celebrar los progresos y decir que sea un progreso muy pequeñito. Celebramos, has leído otra letra, otra palabra. Y así podemos, porque cada alumno tiene su ritmo y no podemos avanzar todo a la vez. Pero cada alumno tiene su ritmo, pero tiene que saber dónde está en el proceso, qué tengo que hacer, qué he hecho y qué voy a hacer después. Y así podemos también ofrecer esta lista a las familias, porque si las familias saben también qué vamos a hacer con nuestros estudiantes, pueden apoyar en casa también con una lista fija. No se trata de un nube de lectoescritura, pero se trata de algo mucho más clarito, un camino. Y así podemos celebrar con todos nuestros alumnos sus progresos. Y no solo con los estudiantes, pero también con las docentes. Y es por eso que hemos hecho unos 4 niveles de enseñanza que podemos ofrecer y apoyar a las docentes. Y cada semestre vamos a hacer una cosa de cada una de las líneas que tenemos aquí. Podemos mirar un poco de enseñanza, de planificación, de evaluación y también de clima de aula. Y normalmente empezamos con clima de aula, porque si tenemos desde el principio las normas muy amigables, bien hechas, así van a aprender muchísimo más rápido y podemos evitar el bullying que hemos visto que tiene un impacto tan grave en el proceso. Entonces, tenemos esto que como superprofe, pero el proceso de apoyar a nuestros docentes en un momento de cambio es muy, muy importante, porque queremos todos preguntar, ¿cómo funciona? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué hacemos esto? Y hay momentos de preguntar esto. Y también podemos formar una comunidad escolar, porque si podemos ofrecer este conocimiento, lo que queremos como fundación es que sí trabaja, si se puede, con Alfadeca, pero más importante es instalar las prácticas con nuestros docentes, porque así las prácticas están ahí para matemáticas, para ciencias, para todo que van a hacer en su carrera escolar, y también ellos pueden instalar estas prácticas también en los estudiantes. Entonces se trata de algo aún más importante de simplemente lectoescritura. Se trata de informar y formar una comunidad con una visión. También ofrecimos nuestros elementos de profe a profe. Y lo que funciona de maravilla para nosotros es un WhatsApp de Superprofe, donde nuestros docentes pueden compartir sus buenas prácticas el uno con el otro y así disfruten de toda la creatividad. Y hay muchísima creatividad. Y así podemos celebrar todos los avances de las docentes también. Y para terminar, quiero ofrecer esto como resumen de lo que pensamos nosotros es importante. El proceso de lectoescritura, pero también buscando la conectividad entre los dos lados del cerebro. Y para nosotros, lo que ha funcionado para nosotros es empezar con estos ganchos tan importantes para cada letra, enseñanza multisensorial para hacer el proceso de repetición un proceso lúdico, trabajar con el código de colores. Podemos trabajar con este cable visual del cerebro, que es el cable lo más eficaz que tenemos, porque como seres humanos hemos empezado con gestos, sin lenguaje. Es por eso el cable visual que tenemos aquí es lo más eficaz para los seres humanos. Y también las palabras de alta frecuencia para nuestro banco de riqueza y de confianza. Conozco esta palabra. La lectura, escritura cursiva
sí puede ayudar muchísimo en la fluidez y en el movimiento y en la memoria muscular. Y la creatividad. Sabemos toda la taxonomía de Bloom, que la creatividad entra por aquí. Entonces, si podemos hacer algo con creatividad, sería un proceso mucho más activo y no un proceso pasivo. Y finalmente, para nosotros, la retroalimentación. ¿Dónde estoy en el proceso? ¿Cómo va? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Si podemos ofrecer esta retroalimentación, no solo a los estudiantes, pero también a sus familias, a nuestros docentes, a nuestras escuelas. Sería fantástico, porque así tenemos una visión y sabemos dónde estamos nosotros todos en el proceso. Y quiero terminar con esto, que buscando la conectividad, así podemos trabajar todos antes de que viene para cada estudiante esta poda, la poda biológica. Porque una vez que no estamos pensando en cómo funciona la máquina, podemos conducir y mirar el tráfico. Y realmente esto es llegar a la comprensión. Y yo creo que realmente es posible hacer estos cambios, no cambios muy grandes, pero muy importantes de cómo se hace, porque hay una voluntad tan importante que hemos visto todo hoy. Entonces, no solo se trata de lectoescritura, sino de la arquitectura cerebral, porque así podemos ofrecer a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, algo tan importante para toda la vida. Y estamos muy felices de trabajar con la Organización por un Chile que lee, pero sobre todo con todos ustedes, su interés por el tema tan importante y su tiempo hoy. Muchísimas gracias por todo su compromiso. Gracias.